¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que vean esto. Sean bienvenidos a otra entrega de la sección Recomendaciones Literarias Express. Videos en los que sin edición, en una sola toma y en pocos minutos tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés y agrado. Y el día de hoy traemos La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. Libro publicado originalmente en 1852. Un libro que consta, al menos en esta presentación, de 45 capítulos distribuidos en 431 páginas. Capítulos relativamente cortos, el más largo no tiene más que 18 páginas. El más corto tal vez tiene 6 o 5 páginas. Así que en una semana pueden leerse este libro si dedican por lo menos 2 horas de lectura. Harriet Beecher Stowe es una escritora estadounidense nacida en 1811, fallecida en 1896, que se destacó por su activismo político, su pensamiento feminista y abolicionista, es decir, contra la esclavitud en la Estados Unidos del siglo XIX, algo increíblemente raro para la época, considerando que ella era una mujer muy religiosa y muchas veces la religión en su país se utilizó como cuerpo ideológico para justificar que los blancos podían tener esclavos negros. Ella se oponía a todo ese tipo de cosas y de hecho, más o menos en la época en que se estaba publicando este libro, se había promulgado una ley que le permitía a los blancos cazar a los esclavos negros que les escaparan de sus tierras, y esto sin duda indignó a la autora y la motivó a escribir La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom es un libro intenso, lleno de tragedias para los esclavos, que muestra cómo los blancos racistas y clasistas siempre están encontrando justificación para ser pésimas personas, y eso incluye obviamente la religión como uno de los elementos más problemáticos, porque muchos blancos racistas creían que la religión estaba de su lado y que Dios había puesto a los negros para que fueran su mercancía y su servidumbre, pero al mismo tiempo los esclavos negros utilizaban la religión como un consuelo ante sus vidas tan trágicas. Y esto es un elemento central en la obra. La religión, ¿cómo puede ser un arma de doble filo? ¿Por qué? Porque se puede usar para justificar lo peor o como un consuelo ante grandes desdichas y tragedias como las que sufren los esclavos. Este libro nos cuenta constantemente cómo madres son separadas de sus hijos, como algunas incluso prefieren matar a sus hijos antes que ser víctimas de la trata de esclavos, como algunas madres cuando sus hijos son vendidos y ellas son separadas de sus bebés, prefieren suicidarse a saber que su hijo va a seguir por ahí en alguna plantación siendo tratado como basura. El tío Tom es un hombre que se nos presenta como alguien leal, bondadoso, recto y muy creyente. Es un tipo que cambia a las personas a su alrededor, a esos esclavos que se han resignado y que incluso tienen gran odio en su corazón. Tom, con sus discursos y con su actitud tan altruista, les cambia esa forma de ver tan pesimista que los esclavos con los que interactuó tenían. Entonces él básicamente los evangeliza. Pero esto es para la autora una virtud, que un hombre bondadoso, tierno y honrado cambie esa actitud pesimista de personas que han sufrido constantemente. Es un libro que critica el racismo, que critica obviamente la esclavitud y que nos hace pensar sobre la empatía, porque constantemente vemos en esta obra personajes que sufren toda clase de tragedias, y si usted es una persona de buen corazón, seguramente se conmoverá con algunas de las escenas que la autora plasma en este libro, que no son inventos de ella solamente. Al final, en el último capítulo, ella cuenta que muchos de los personajes están basados en gente que ella conoció, en esclavos que ella llegó a ver. Entonces no es como que la autora se inventó todo, ella estaba haciendo un retrato de la época en la que vivió,
Y desafortunadamente ese retrato incluye mucha injusticia, mucho racismo, mucho clasismo, lo peor de la humanidad representado en los adultos que creían que tenían derecho a poseer a otras personas y tratarlas peor que a la basura. Pero también nos muestra que el ser humano es capaz de gran bondad, y eso lo hace mediante los personajes infantiles como los hijos de algunos de los amos que tuvo Tom a lo largo de la obra, porque los niños no nacen con esas ideas racistas, y eso es algo que la autora quiere que sea importante también, que nosotros no nacemos siendo racistas o clasistas, sino que esos prejuicios son resultado de que se use la religión y otros sistemas de creencias para jugar con la mente de las personas. Y por todas estas reflexiones creo que La cabaña del tío Tom es un libro muy bueno que sin duda vale la pena leer al 100%.